Buenas tardes, Pilar, acá en Argentina y bueno, allí un poquito más Un tarde. poquito, pero nada. Te saluda Marcela Gutiérrez y bueno, puedes presentarte, puedes contarnos de dónde sos. Bien, yo soy, bueno, primero que nada estoy encantada de estar con vosotros y es para mí un placer y un honor acompañaros en esta feria virtual bueno, que gracias a un amigo, David Álvarez Sánchez, de aquí de España, que me lo dijo y yo digo, pues no me resisto sin apuntarme. Pues gracias a David también que me hizo llegar a vosotros y estoy encantada de estar aquí. Yo hablo pues soy profesora, soy una humilde profesora que le encanta escribir y como un hobby y como le encanta tanto, pues escribo muchísimo desde los 10 años que empecé a escribir poesía, luego tal como fui avanzando en estudios, pasé al cuento y poco a poco me fui atreviendo con la novela. Luego pasé por el ensayo, teatro, he hecho también el género diario, biografía, en fin, creo que he escrito todos los géneros literarios. Está bien. Y he probado la primera todo. Y últimamente me he dado por la novela de investigación. Y estoy con el libro que se llama La ruta de los cátaros y las mujeres en el catarismo. He realizado una investigación sobre la Edad Media, que eran los cátaros, que claro, los cátaros están muy de actualidad y todo el mundo está aquí en mi zona, en San Mateo, Castellón, estamos publicando libros sobre este tema. Y ahora después os explicaré por qué. Y bueno, en este libro pues es muy extenso porque es una mezcla de narrativa y de ensayo y poesía. Luego os ¡Ay, qué leeré. lindo! Sí, yo es que siempre en mis libros, en mis novelas, al final pongo unos poemas relacionados con la novela y cuando hago una presentación o una conferencia me dicen, ¿y los poemas? Que queremos leer poemas. Mi público está acostumbrado a que les dé poemas para leer. Está Entonces bien. yo les saco mis poemas y se ponen muy contentos. ¿Y Entonces, tienes publicado, Pilar, perdón, tienes publicado libros de poemas? sí, tengo el último libro que escribí de poemas, se llama Poemas de amor, ilusión y esperanza. Qué Es un lindo. recorrido de poemas de mi última trayectoria poética, de mi última época de poesía. Bien. Y todos los poemas que escribí durante el confinamiento, que fue una época muy productiva para mí, los expresé en mis sentimientos, tal como iba avanzando la pandemia, pero yo siempre me centro en cosas positivas, las negativas las dejo para. Y bueno, iba Seguro. dando a todos mis amigos, cada día, por WhatsApp, les mandaba un poema. Hoy te regalo este poema para que seas feliz. A todos mis contactos. Todos, Bueno, gracias. me tienes que regalar a mí también, entonces, ahora que nos tenemos en WhatsApp. Por supuesto, por supuesto. Y entonces todos los días de pandemia yo escribía un poema y se lo regalaba a todos mis amigos para que fueran felices. Bueno, a todos mis contactos. Yo le hice un grupo de estos de difusión y a todos mis contactos les regalaba un poema para que fueran felices. Qué Y bueno, lindo. me sentía bien haciendo esto. Y cuando Seguro. llega Pascua ya publiqué digitalmente el libro entero y lo puse gratuitamente que se llama Poemas poemas de ilusión en época de la pandemia. A ver, no me sale. No, este último libro no este lo hice digital y lo regalé a todo el mundo. Ajá. Luego os pasaré el enlace. Y hice uno de prosa y uno de poesía. También de eso dar optimismo, ayudar un poquito a la gente, con intención de ayudar un poquito a la gente y sacar la parte buena a las personas. Seguro. Y lo regalé a todo el mundo también, digital, para que se lo pudiera descargar a todo el mundo, pasé los enlaces a todo el mundo. Y bueno, ya que todos los artistas colaboraron un poquito en época de pandemia, yo quise hacer Claro, lo mismo. seguro. Y bueno, y con esto de los cátaros, pues es uno de los libros que más interesa, porque es un tema histórico, algo que la gente tiene mucho interés, pero que no se conoce mucho. Y yo, como aprovechando que soy profesora de lenguas, pues lo hice en castellano. Luego me pidieron que lo hicieran también en francés, porque me salió unas conferencias en Francia, que un viaje me dijeron, ¿tú nos podías hacer unas conferencias en francés? Yo, vale. Pero ¿y las poesías? Digo, pues hazlas en francés. Pues nada, me puse en verano que tenía vacaciones y escribí mi libro en francés, pasé las poesías en francés, luego busqué una nativa que me lo revisara un poco, porque digo, Claro. no sé acaso que. Y bueno, ahí nos fui a hacer conferencias en francés este verano último, no porque no, el otro anterior, Claro. estuvimos en la Occitania francesa, por varios pueblos, haciendo conferencias con una asociación. Qué Y lindo. luego ¿Por un qué? amigo Perdón. inglés me lo pidió en inglés y lo Ah, hice en inglés, porque también porque está en inglés. eres Se docente, Pilar, los voy a mostrar en castellano,
está en valenciano, en francés y en inglés, y en valenciano es Raymond Piquer, una heroína es Raymond Piquer, una heroína entre los cátaros. ¿Ves? Levantalos un Están las tres poquito, lenguas. Pilar. Levantalos un poquito, así se ven. ¿Así Ah, ahí mejor? está. Ah, ahora ¿Así sí, se ahora ve? sí. Sí, sí, ahora sí. Está en las tres lenguas. Y bueno, Sí, si entráis en Amazon o en cualquier página virtual, los podéis ver claro, tranquilamente y leer la referencia y todo. Como claro. he dicho, hay dos partes en este. ¿Sí? Perdón, Pilar, porque sos docente, sos profesora de inglés y de francés también. Sí, de Ah, francés también. Lo que pasa es que no he ejercido de francés. ah, En mi país había mucha necesidad de profesores de inglés, pero de francés llegó un momento que todo el mundo eran profesores de francés y de inglés había claro, pocos. Entonces claro. yo tuve trabajo de inglés, saqué las oposiciones de inglés. Bien. De francés lo tengo ahí, he dado clases algunas veces a grupos de adultos y tal, pero no lo tengo no he trabajado prácticamente de docente de francés, muy poquito. Claro. Pero bueno, cuando fue necesidad de desempolvarlo, lo desempolvé y saqué el libro. Está Cuando bien, alguien está ¿quieres bien. hacer una conferencia? Yo no sé decir que no, yo me voy. Está bien, más vale. Eso es lo importante. Hay que lanzarse y Y, hacer lo que a uno le apetece. sí, sí, seguro. Y Pilar, ¿cómo surge la investigación por los cátaros? Contame un poquito qué es. Yo no tengo mucha Bueno, pues experiencia. fui a una conferencia de un, ahora es mi amigo, pero entonces no lo era, entonces no lo conocía. Y me gustó tanto su conferencia que me puse a investigar. Yo digo, yo también quiero conocer a los cátaros, también quiero escribir. Me leí su libro, empecé a investigar por mi cuenta y bueno, encontré bueno, que se escribe, en los cátaros es un movimiento disidente de la Iglesia Católica, ¿no? Que estuvieron en los siglos X y XIV, en la Edad Media, y que en lugares como Bulgaria, Italia, Alemania, Inglaterra, Francia, Occitania, y aquí estuvieron en España, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, que es donde vivo yo. Y Ajá, bueno, y que eran buena gente, pero que a lo mejor lo que ellos predicaban a la iglesia del momento no le interesaba, ¿no? Porque claro. predicaban la igualdad, imagínate en la Edad Media, decir que los hombres y Sí, mujeres son iguales en la no. época en que la mujer prácticamente era una esclava de la procreación y del matrimonio, ¿no? Ujú. Entonces, sus ideas eran demasiado revolucionarias y en aquel momento la Iglesia fue a por ellos, ¿no? Y es cuando apareció los tribunales de la Inquisición. Primero fueron la Cruzada Aljibense, que duró Claro. 20 años persiguiéndolos, atacando sus propiedades, desposeyéndolos, encarcelándolos y matando gente. Y después los tribunales de la Inquisición, que fueron muy crueles, tuvieron lugar en 1231. Entonces, yo hablo especialmente del último cátaro, que fue cuando los cátaros tenían una especie de curas que se llaman perfectos, o Ajá. perfectas. También había mujeres que mandaban, las mujeres Ah, dejaban bien. mandar a los hombres. Y el último perfecto cátaro en aquella época de persecución fue Guillem de Belibaste, que vivió concretamente en San Mateo. Entonces, Ah, yo desde San Mateo, que es mi pueblo, tu te pueblo. cuento un poquito la historia de este hombre y de todo lo que ocurrió en San Mateo durante la Edad Media. Y sobre la vida y costumbres de los cátaros, eso es interesantísimo. Qué Es que, lindo. ya te digo, este libro no solo habla de los cátaros, de toda la historia de la profecía y todo, y además lo cuenta una mujer, porque Perfecto. siempre cuentan la historia los hombres. Pues no, esta vez Sí, la narradora es una mujer, que se llama está. Raymond Piquer. Raymond Piquer era la amante del último perfecto cátaro. Y esa Ah, tiene muchísima historia, porque en aquella época las mujeres eran tratadas con respeto y con igualdad por los cátaros. Pero Raymond Piquer, concretamente, tuvo la desgracia de enamorarse de un perfecto cátaro, que ahora sabes que los curas no les permitían no, claro, relaciones. Y claro. entonces la gente la culpaba a ella. Ah, ahí sí. Pero incluso así se fueron a vivir juntos y cuando se quedó embarazada, que era la hipocresía de la época, él la casó con su amigo, con un amigo suyo, para que el hijo que esperaban que costara como de su amigo. Eso Ah, sí, al cabo de una semana se la volvió a llevar a casa porque no soportaba que viviera con su amigo. y claro. En fin, además de contar la historia, cuento el romance, ¿no? Es mucho más extendido, mucho más Claro, sí, detalles, seguro, eso es en seguro. general, para que veáis que el libro no tiene desperdicio, que tiene ahí de Ay, lo todo. quiero ya, lo quiero ya. Bueno, y luego hablo de toda la Edad Media, de las bellinas, de las emparedadas, de todas las opciones que tenía una mujer en la Edad Media, todo lo que estaba ocurriendo en la Edad Media, para que conozcamos un poco la historia, pero la historia vista desde los ojos de una mujer. Qué Y lindo. esa es mi idea, ¿no?
Te cuento un poquito de cómo vivían los cátaros para que tengas una idea. Mira, pues ellos no solo predicaban la pobreza, sino además vivían pobremente y practicaban con el ejemplo, ¿no? Entonces trabajaban, tenían un trabajo manual, eran tejedores o tenían talleres o eran pastores y se ganaban la vida como todo hijo de vecino, ¿no? Y ellos decían que el templo no era necesario, que el templo está en su corazón y que uno tiene que cuidar su cuerpo y su cabeza, ¿no? Y comportarse bien porque sí, no porque se lo dicen. Uno tiene que mantener el cuerpo siempre en ayunos y mortificaciones, eso también, ¿no? Y creían que las almas se transmitían de un cuerpo a otro. Como visionarios en algún momento, si se puede decir, visionarios. Fueron muy visionarios. Nos trasladamos a esta época y algunas cuestiones que tienen que ver con lo energético, con el Reiki, con todo eso, tiene ahí un lazo. Sí, va todo por ahí, sí. Entonces ellos creían que el alma se transmitía de unos cuerpos a otros. Es por eso que ellos consideraban que tenía el mismo valor un hombre que una mujer, porque era un ser humano. El ser humano en sí tenía valor, no importaba si era hombre o mujer. La mujer debía ser independiente y ser respetada igual que un hombre. Eso es muy fuerte en la Edad Media y muy sabio. Mira que si hubieran prosperado lo bien que nos hubiera ido. Seguro. Pero entonces creían que las mujeres debían emanciparse y también creían que la alma, como he dicho, se transmitía. ¿Qué pasaba? Que el alma de un antepasado podía ir a un hombre o a una mujer. Entonces tú no sabías ese alma, ese ser humano, no sabías las almas que habían venido del pasado. Entonces es por eso que trataban a todos los seres humanos igual, ¿no? Y también en principio estaban en contra de la procreación, en contra de las relaciones sexuales, pero eso con el tiempo cambió. Ajá. Y solo tenían, los únicos que no podían tener relaciones sexuales eran los curas, los perfectos. Sí, seguro. Bueno, Belibaste era un poquito travieso, ¿no? Pero en general no las tenía. Se había rebelado contra Fue débil ante la condición humana, que digo yo. Bueno, pues ¿querías que te lea algún poema o qué? Sí, me encantaría. Pues, por ejemplo, lo he expresado en un poema como era libre para elegir, dedicado a muchas mujeres de todos los tiempos que no han tenido la libertad para poder elegir en su vida. Este poema va por ellas. Y que son muchas. Son muchas. Yo soy un atisbo de vida libre para elegir las curvas de mi camino. Mi ideología o mi espacio presente, vivir sin trabas mi propio destino. Yo soy un proyecto de ser humano libre para pensar y fraguar opinión en mi mente. Mujer libre, sin terribles tortuosas tormentas, pensar sin tropiezos en mis propias quimeras. No quiero hacer el bien estando presa, ni tener que hacer el mal por imposición. Escaparé entre los barrotes de esta celda, seré libre aun estando en prisión. Habrá un lugar en este tortuoso mundo para poder vivir este suspiro de libertad. Mujeres y hombres llegando a este destino en el que ya nadie hable de igualdad. ¡Ah, bellísimo, bellísimo! ¿Y ese lo tenés incluido dentro del libro? Por supuesto que sí. El Papa Inocencio III era el que creó la cruzada contra los cátaros, la primera cruzada que hubo de la Iglesia contra la misma Iglesia, contra el movimiento disidente que no les interesaba. Primero mandaron unos predicadores para intentar de convencerlos, pero hubo unas muertes accidentales y ya enseguida mandaron el ejército, ¿no? A mando de Simón de Montfort. La historia de los cátaros es bastante larga, no la puedo contar ahora porque si no a lo mejor os aburro un poco, pero eso ya os lo miráis en el libro. Pero que es en la Edad Media unas personas que proclamaban el amor libre, porque ellos decían que la persona era preferible vivir juntos, díganle, que a casarse. Estaban un poco en contra del matrimonio y la igualdad entre las personas. Rechazaban el materialismo, rechazaban las clases sociales y también rechazaban el infierno. Ellos decían que uno, cuando llegaba al final de su vida, se le aplicaba, solo creían un sacramento, el consolament. El consolament era un consolamiento que les hacían a final de vida, una especie de extrema unción en las que les quedaban perdonados todos los pecados. Y ya nadie iba al infierno, iban todos al cielo. ¡Qué lindo!
Sí, en aquella época la gente vivía cohibida, ay, no haré esto porque si no iré al infierno. Claro. Hubo un momento que la Iglesia Católica se estableció como institución y el matrimonio como sacramento. Entonces, la gente vivía cohibida ante el miedo de ir al infierno y que no hacer las cosas. Incluso las mujeres las casaban en contrato entre padres y maridos sin pedirles la opinión a ellas y luego tenían que obedecer al marido. Y no podían escapar del matrimonio, no tenían divorcio porque se había establecido el matrimonio como sacramento. Era muy triste la situación de las mujeres. Imagínate tú la ideología cátara que les decía que debían ser libres y podían emanciparse. Las mujeres se iban al catarismo, especialmente las aristócratas que tenían más libertad. Las perfectas cátaras se convertían al catarismo, incluso las en Francia hubo muchas mujeres que fueron perfectas. Lamentablemente, Pilar, en algunas culturas nuestras continúa ese mandato familiar y social que de alguna manera hace sentir culpable a la mujer y que no puede realizarse, ¿no? Como mujer, precisamente. Y ahora que estamos con el Día contra la Violencia de Género, el 25 de noviembre, la cantidad de mujeres que mueren al año por culpa de unos machistas que creen que siguen viviendo en la Edad Media, que no comprenden que hemos evolucionado y que esto ya ha pasado, que eso pertenece a la Edad Media. Pues aún creen que deben dominar a su mujer, que le pueden pegar si no les obedece, pero por Dios, que no están en la Edad Media, que se actualicen, que se vayan al psiquiatra y que se curen. Y por eso haces todo una especie de ruta, ¿no? También es el subtítulo del texto, ¿no? Nosotros hacemos la ruta de los cátaros. Yo la hice, pero con conferencias por los pueblos que han pasado los cátaros. Estuve en Aragón, estuve en Francia, estuve en Lérida, hice la ruta de los cátaros que hizo Belibaste desde que vino a Francia hasta aquí nuestra tierra, pero haciendo conferencias. Eso es la ruta de los cátaros, que un poquito reviviendo y contando la historia a la gente, porque ¿qué pasó? Que durante muchos años no se habló de los cátaros. Pero el perfecto Belibaste, cuando iban a quemarlo a la hoguera, él hizo dijo una profecía, dijo, dentro de 700 años el laurel reverdecerá, volverán los cátaros a la tierra. Los 700 años de su muerte se cumplen en 2021. Este año que va a empezar. Y precisamente es muy curioso que hace como 4 o 5 años o 6 se han empezado a publicar muchísimos libros de cátaros y todo el mundo habla de los cátaros. Entonces parece ser que la profecía de Belibaste se está cumpliendo. Sí. Y ha sido algo que a alguien se le ocurrió investigarlo y a partir de ahí todo el mundo le ha interesado el tema, incluida yo. Yo me he ido por la parte feminista, por contarlo desde el punto de vista de una mujer. Otra gente se ha centrado en otro tipo de investigación, pero ahí estamos investigando y sacando libros. En fin. Qué interesante y qué valioso también, ¿no? Por ejemplo, para gente, yo te soy sincera, no tenía idea he leído sobre la Edad Media, obviamente, pero no conocía específicamente a esta comunidad y la verdad que me deja con una curiosidad que quisiera leer tu libro y obviamente seguir investigando y leyendo un poco, ¿no? Porque yo soy de ascendencia también irlandesa, celta, entonces todas estas cuestiones movilizan. Los celtas es un tema muy interesante que podríamos estar hablando mucho tiempo sobre ellos. Fueron una de las culturas que respetaron a la mujer. Sí, totalmente. Fueron respetuosos, fueron igualitarios. Los celtas, es muy interesante el tema, ¿eh? Sí. Bueno, ¿otro poemita? Sí, Pilar, y la imagen del libro, te quería preguntar por la imagen del libro. Por supuesto. ¿Por qué esa imagen? ¿La chica, la mujer? ¿La mujer? Sí. He puesto la mujer porque es que es la historia vista desde una mujer. Bien. Está las montañas, está el río, está donde vivían escondidos, porque ellos vivían escondidos y vivían, cuando huían de Francia, vivían pues en lugares, en las pequeñas calzadas romanas, en lugares caminos de pastores,
no iban por las vías principales, iban escondidos claro, porque lo estaba persiguiendo la Inquisición. la Inquisición. Entonces, las mujeres no abrieron la boca, no tuvieron ni voz ni voto. Las que fueron, algunas fueron perfectas, pero en aquella época, ya ves, Raymond Piquer no abrió la boca cuando Belibaste le dijo, tú te casas con mi amigo, ella se casó con su amigo, aunque supongo que no quería, pues lo hizo para cubrir las apariencias. Entonces, le he querido dar la voz a esta voz que no tuvo en aquella época, se la he querido dar ahora. Safo de Lesbos, la poetisa griega, en un momento dijo, alguien hablará de nosotras cuando ya no estemos. Ese día ha llegado con mi libro. Yo hablaré de todas estas mujeres medievales, les daré voz, aunque ellas en su momento no lo pudieron hacer. Lo que ellas no pudieron decir, yo espero que lo reciba la gente con este libro. Seguro. Empezar, como se dice hoy en día, a visibilizar a esas mujeres, ¿no? Sí. A hacerlas visibles. Uno de los temas que los profesores estamos intentando a través de nuestras clases, y yo a través de mis libros también lo hago. Está bien. Venga, este sí. Vamos. El poema se llama Callada, Callada, dedicada a todas las mujeres medievales que no pudieron alzar su voz. Yo nací callada entre sollozos, con la mirada perdida en el infinito, mi pobre alma sola y sin sentido, más allá del espacio y el tiempo. Yo fui una simple mujer medieval, trabajando con el corazón cansado de sufrir los desaires del vendaval y fui arrastrada por tristes vientos. Durante siglos yo fui un alma callada, esclava de la vida a jornada completa. Yo viví del desánimo de aquellas mujeres, yo sufrí sus irreemplazables desaires. Durante siglos estuve encerrada en casa, viviendo la esclavitud de la apariencia, aparentando un perfecto amor fingido, fingiendo que vivía en un mar abierto. Por todas las mujeres de la Edad Media, hoy lanzaré vuestras voces al viento, almas calladas, tristes, manipuladas, el vil mundo escuchará vuestro grito. Nunca fuimos invisibles ni inexistentes, éramos presas del destino insólito. La flor de la historia creció a su suerte, cayó implacablemente en nuestros intentos. Fui mujer medieval, presa del destino, presa de los susurros y las maldiciones, cegada tras una sólida nube de polvo, presa de las corruptas instituciones. Yo voy a derramar tu voz femenina entre las masculinas páginas históricas, un jarro de agua fría, cristalina, de la que brotarán fuentes mágicas. Mujer callada, invisible durante años, esclava en un jardín lleno de maldad. Hoy vamos a soltar el duende preso, hoy aflorarán tus sueños de libertad. ¡Ay, qué bello, qué bello! Uno se siente también identificado. Y también expreso cómo se sentían las mujeres medievales, que les exigían castidad, mientras los hombres tenían mucha más libertad, tenían prostitutas y no pasaba nada. Los hombres, en cambio, si una mujer era infiel, llegó una época que incluso llegaron a matarlas por ser infieles, que esas cosas, estas ideas que tienen los machistas actuales vienen de la Edad Media, ¿eh? Sí, sí. Entonces, sí, y mucho antes también. Y mucho antes también, exactamente. Entonces, Raymond expresa en el libro cómo se sentía ella. En un momento dice, yo me sentía una paloma volando entre cuervos. Claro, claro, claro. Qué imagen, ¿no? Qué metáfora. Sí, la imagen es, ella se sentía como una paloma entre los cuervos que iban a por ella. Claro. Bueno, Pilar, ¿algo más que nos querés contar? ¿Lo tenés en algunas plataformas? En Amazon. En Amazon, en Amazon, en Google, en Hulu, en las plataformas digitales de Internet lo encontraréis. Perfecto. Y bueno, el placer de estar con vosotros, eso es indescifrable. No, para nosotros agradecerle a Rafael Luna que... Muchísimas gracias, Rafael. Sí, tuvo esta gran idea, ¿no? De la primera feria virtual mundial. La pandemia en algunos casos ha sido o sigue siendo trágica, ¿no? Pero también nos ha abierto la posibilidad esta, ¿no? No nos hubiéramos conocido. Claro, si no hubiera sido por la pandemia, no nos conoceríamos. Seguro, y la poesía y la narrativa, pero sobre todo la poesía, con todos los festivales que se están realizando y a nivel mundial, y uno se va entrecruzando con gente de España, con gente de México, con gente de Colombia, me ha pasado a mí, y la verdad que bueno, si hay algo que rescatar es esto, que se pudieron armar nuevos lazos y eso creo que ya queda. Ha sido maravilloso.
estos lazos que hemos creado ha sido maravilloso. Sí, Yo no me hubiera imaginado que hubiera podido estar en una feria como la vuestra y mucho menos desde tan lejos. Yo digo, es que viajar, a ver, yo no puedo viajar ahora mismo, porque estoy trabajando, pero claro, bueno, virtualmente sí, todo es posible. virtualmente hemos conocido todo el mundo. Ha sido Bueno, un Pilar, placer, de verdad. muchas gracias por A presentarnos tu vosotros. libro, todo el éxito y todo el entusiasmo que veo que tenés para seguir investigando y seguir contándole vivencias y experiencias a gente como yo, por ejemplo, que no conocía los cátaros y ahora te digo, termino la entrevista y me voy a leer un poquito a ver quiénes eran. Así que eso es Gracias. importante. Un placer, de verdad. Bueno, Muchísimas gracias. bueno, nos mantenemos en contacto, te Por mando un supuesto, cariño encantada de conoceros. igualmente, Un Pilar. abrazo para todos. A Hay la un abrazo distancia. virtual. Eso. Hasta luego, Pilar. Hasta luego.